Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? En unos minutos estamos empezando, ¿ok? En un momento empezamos con la capacitación ya, sobre automatización BIM, Revit con Dynamo. Listo, unos momentos empezamos. Por haberme permitido llevar el curso de modelador BIM. Buen día, hoy día quiero comentarles sobre mi experiencia en Certifícate con el curso de BIM, Revit y Power BI. La verdad que ha sido uno de los cursos más completos que yo he podido llevar. Lo he entendido muy bien a la perfección, la interacción que hemos tenido con el docente ha sido muy completa, ya que cualquier duda que nosotros teníamos nos la solucionaba, nos lo explicaba, tenía mucha paciencia. Y la verdad que ha sido un buen curso, el cual yo llevé. Han sido, los horarios también eran adaptables. Lo bueno de esto es que han sido clases grabadas, donde yo les podía ver las veces que yo necesitaba para poder entender ciertos puntos, ya que estamos hablando del Revit, que es un poco más complejo. Entonces necesitamos revisar y estar en constante práctica para poder tener más dominio del programa. Y nada, esa ha sido mi experiencia, ha sido muy buena, la verdad, he quedado satisfecha y conforme con todo lo aprendido. Saludos, soy Asmi Rubio, estudiante de Ingeniería Civil y decidí capacitarme en Certificate Project Control. Mi ¿Qué tal? Buenas noches, comunidad de Certifícate. El día de hoy
Estamos comenzando ya la masterclass de automatización BIM con Dynamo. Automatización BIM con Dynamo y Revit, dirigida por el arquitecto Sergio Amorós. Nuestra promesa en este masterclass es que al finalizar esto sabrás implementar la automatización de tus procesos BIM con Dynamo y Revit. Recordarles que tenemos convenio con Autodesk Internacional y el Colegio de Ingenieros, donde varias de nuestras capacitaciones también podemos entregar certificados validados por ellos, tantos internacionalmente como el de Autodesk, donde van a poder descargarlos de la misma plataforma de ellos. También tenemos un convenio con el Colegio de Economistas. Y tenemos variedad de clientes corporativos como Electrocali, Activos Mineros, TechSoup, Repsol, Chinalco, Yoki Plaza y Andes, como pueden ver. Comentarles de que este masterclass va a estar subido a nuestro campus virtual, donde tienen que inscribirse para tener acceso al material que va a estar mostrando el arquitecto Sergio Morós o el día de hoy. Y también van a haber subido un cuestionario de una evaluación final, donde van a tener que resolverlo y aprobarlo para poder descargar su certificado de la masterclass del día de hoy. Y obtendrán un certificado a nombre de Certificate Project Control por haber aprobado exitosamente el Masterclass Introducción de Automatización BIM con Dynamo y Revit. Y adicional, totalmente gratis, van a tener un certificado validado por Autodesk Internacional por las horas trabajadas el día de hoy. Aquí les mostramos algunos de nuestros inicios exitosos en diferentes capacitaciones como modelador BIM, coordinador BIM, Dynamo, Navisworks, SolidWorks, PMP, MS Project. Y comentarles en nuestras redes que ya en TikTok somos más de 1500 seguidores, en LinkedIn, en Facebook, YouTube, en Instagram y todas nuestras redes nos van a encontrar como Certificate Project Control. Como ya pudimos ver en nuestro inicio, algunos de nuestros testimonios de alumnos que han terminado exitosamente las capacitaciones de modelador BIM con buenas referencias sobre nosotros. El día de hoy, como les comento, el ponente a cargo es el arquitecto Sergio Amorós, especialista en la metodología de BIM con experiencia profesional como modelador BIM en las distintas especialidades dentro de proyectos residenciales y de educación. Sin más que decir, lo dejamos con el arquitecto Sergio Amorós. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla. Ya, listo. ¿Sí se me escucha y sí se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve, se escucha. Muchas gracias. ¿Hay alguien ahí con el audio prendido? Por favor, si lo pueden apagar. Ya. Igual con todos, chicos, cuidado si es que tienen el audio prendido para que lo vayan apagando. Ok, entonces, tal como hemos, bueno, ya han mencionado, hoy vamos a ver el tema de automatización BIM, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con estos temas. Estos van a ser los que vamos a ver el día de hoy. Vamos a darle una introducción a lo que es Dynamo y también a lo que es la programación y también la automatización. Vamos a empezar primero con la metodología BIM para primero darle como un preámbulo a lo que es la automatización, ver cómo se relaciona la programación visual, en este caso con Dynamo, junto con la metodología BIM. Algunos pueden pensar de que no hay una relación tal vez directa o se preguntarían cómo habría una relación entre la programación y la metodología BIM. Entonces, eso lo vamos a empezar explicando para después ya arrancar con automatización BIM, sus estrategias claves para poder, digamos, utilizar bien esta automatización, luego los beneficios de esto mismo aplicado con Dynamo, y además vamos a empezar con la programación visual de Dynamo Revit, con una comparativa entre lo que sería una programación escrita y, digamos, la complejidad, que ya lo podríamos ver también en una programación visual, que vamos a ver de que en realidad es mucho menor que una programación escrita.
Vamos a ver la comparativa, vamos a ver términos generales, básicos, para empezar con este tema de programación visual. Y por último, vamos a ver los temas que se verían directamente ya en el curso de Dynamo para Revit. Básicamente como automatización BIM. Veríamos ya cada uno de esos temas. Entonces, vamos a ir empezando. Como les decía, quería empezar con una explicación general de lo que vendría a ser BIM para poder ya enlazar a la parte de automatización. ¿Sí? Seguramente ya varios de los que están aquí conectados ya tienen alguna idea o ya saben claramente qué es BIM, pero igualmente lo vamos a ir pasando. Primero, como BIM, como siglas, tenemos Building Information Modeling. Aquí estamos hablando de un modelo, pero un modelo de información o contenedor de información, ¿sí? Eso como concepto general. Pero BIM viene a ser, primero, una herramienta general que utiliza tecnologías digitales. Primero eso, como una herramienta. Pero después si lo vamos a trabajar en el entorno colaborativo, ya sería una metodología BIM, así como hay otras metodologías colaborativas como la BDC. Aquí estamos hablando de la metodología BIM. Entonces, esta metodología que usa BIM como su herramienta principal, se trata de una metodología de colaboración donde intervienen ya muchas disciplinas, bueno, todas las disciplinas que involucran un proyecto, pero la diferencia con una metodología tradicional es que estas disciplinas trabajan al mismo tiempo, por eso es básicamente coordinación, colaboración, porque estas disciplinas trabajan al mismo tiempo, lo que es diferente a una metodología tradicional que es más que nada lineal, ¿no? Entonces, claramente esto se basa también en tecnologías digitales, que es lo que vamos a ver también hoy día, y bueno, entre otras herramientas, como las que tenemos acá, por ejemplo. El utilizar Revit, utilizar Navisworks o cualquier otro programa no significa que ya estemos implementando BIM, sino que para comenzar a implementar esta metodología necesitamos la combinación de herramientas, todas las que he mencionado anteriormente y muchas más, flujos de trabajos, protocolos, que al final todo esto cuando se juntan van a mejorar esa productividad. Entonces aquí ya comenzamos un poco a meter poco a poco el tema de automatización, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de flujos de trabajo, protocolos, y también estamos hablando de automatizaciones, procesos, esos trabajos, digamos, repetitivos que vemos en un proyecto, que queremos hacerlo de una manera más rápida, más eficaz. Entonces ahí comienzan otros temas que son uno mismo programarse o el equipo mismo se programa, genera esos flujos de trabajo y además, para ser más productivos, utilizan también la automatización, que es el tema que vamos a ver el día de hoy como tema general, ¿sí? Y luego, por último, teníamos que abarca no solamente el proyecto de ingeniería, sino también todo el ciclo de vida del proyecto, desde la parte de concepto hasta la parte de operación y mantenimiento. Entonces, esta parte de automatización va a ser importante para poder trabajar bien los flujos de trabajo, para poder trabajar con proyectos grandes, manejar de una mejor manera la información, generar, por ejemplo, geometrías tal vez complejas de una manera más sencilla con el tema de la programación y otras cosas que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, relacionando ya la metodología BIM con la parte de la automatización BIM, este caso como concepto general es básicamente el uso de esas herramientas y técnicas para realizar esas tareas que son, como mencioné, repetitivas, algunas tediosas, de una manera ya automatizada dentro de un proceso de modelado de información enfocado a la construcción. Entonces, esas herramientas, entre muchas más, aquí tenemos unas cuantas, que son las primeras cuatro que aparecen aquí, que son los algoritmos, los strips, las normas y los procesos definidos. Ya conceptos bases que tenemos acá de algoritmos, strips, lo vamos a ir viendo más adelante, tal cual, para que se sepa bien lo que es y, digamos, la importancia que tiene dentro de la automatización, dentro de la programación visual. Aunque no es muy necesario saber esos términos, tal cual, para poder programar, pero igual lo vamos a ir viendo para que se sepa tal cual qué es strip, qué es algoritmos y todo ello. Entonces, todas estas herramientas que están viendo acá sirven para poder agilizar y optimizar diversas actividades del proyecto que estén relacionadas, primero, por ejemplo, al modelo. O sea, no solamente va a poder manejar
información esta programación, sino también va a manejar el tema del modelado, temas geométricos, que nos puede igual facilitar ciertos temas de modelado, al igual que la gestión de información y análisis de la misma. Entonces, eso también lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la sesión, cómo interviene todas estas herramientas en estos puntos, en estas actividades relacionadas con todo esto, ¿no? Entonces, me gusta empezar con esta parte de relacionar la metodología BIM con la automatización, porque de ahí podemos saber de qué manera o qué beneficios nos puede brindar este tema de automatización, cómo nos puede agilizar ciertas tareas, cómo nos puede facilitar también otras tareas. Entonces, en base a esto, igual es necesario decir o mencionar que abarca esta parte de automatización BIM. Entre otras cosas, ¿no? Puse unas cosas generales. Por ejemplo, abarca la generación de elementos arquitectónicos, estructurales y todo lo que es MEP, es decir, la parte de mecánicas, eléctricas y fontanería. Como menciono, ¿no? No solamente la información, sino también los elementos como tal, de arquitectura, estructura y especialidad. Tenemos también la asignación de propiedades y parámetros a los objetos de modelo. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que podemos utilizar parámetros o podemos utilizar la información de los parámetros que están en Revit dentro del Dynamo y generar los scripts y generar digamos, las fórmulas, los nodos, toda esa información para al final obtener un resultado, digamos, de automatización. Digamos, otra ventaja que nos puede otorgar el tema de la automatización es la detección y resolución también de conflictos entre diferentes disciplinas. Este es, digamos, claro, un plus, un punto aparte también para poder ver este tema de interferencias con tema de programación, entre muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero igualmente hay diferentes herramientas que se pueden ver actualmente para, por ejemplo, temas de interferencias, ¿sí? Que no necesariamente necesitamos entrar al mundo de la programación para, digamos, llegar a esa parte de interferencias. Pero igual como para mencionar todo lo que abarca también, ¿no? También la generación de planos y documentos que estén dentro de la construcción. También podemos... Uy, a ver, el ratón, ya. También podemos entonces generar esos planos, o sea, esos tal vez trabajos que también son repetitivos, el hecho de generar mucha cantidad de planos, ¿no? Toda esa documentación pesada, la podemos hacer de una manera más sencilla y todo eso mediante la programación. Ya. Sí, claro, cualquier consulta me la hacen saber por ahí por el chat. Ujú. Entonces, después de mencionar conceptos bases de automatización, como las claves para poder, eh, bueno, mejor dicho, ahorita empezaremos con las claves o estrategias para poder trabajar este tema de automatización BIM, ¿ya? Antes de comenzar ya a explicar mm, más concretamente qué viene a ser la automatización, qué viene a ser la programación y todo ello. Entonces, estos puntos, por ejemplo, son muy importantes dentro de la metodología BIM como tal. Ya explicábamos desde el inicio que esta metodología necesita, como punto importante, los flujos de trabajo, automatizaciones, estandarización de procesos, que es justamente el primer punto, ¿no? Donde podemos ver los flujos de trabajo, de responsabilidades del equipo y todos los procedimientos para la creación de los modelos de información. Este es, digamos, como la primera estrategia clave para empezar la parte de automatización. ¿Sí? Primero se estandarizan esos procesos, los flujos, cómo se va a ir trabajando, de dónde a dónde va a pasar la información, quiénes van a ser los responsables de tal modelo, de tal especialidad y de realizar tal cosa, ¿no? Y después también la parte de los procedimientos para poder generar esa información o esos modelos o contenedores de información. Primero se estandariza toda esta parte de los procesos. Eso primero como una estrategia clave. Estandarizar esos flujos de trabajo y procesos desde el inicio. Después de eso también, está muy relacionado a lo que es la estandarización, es la utilización de las plantillas y las bibliotecas también. Estas plantillas que nos pueden ayudar para generar, digamos, planos con la misma configuración visual, ¿sí? Que todos los planos, digamos, tengan la misma configuración visual
misma escala y todo ello, para, digamos, hacer más fácil el trabajo. Pero igual, aquí vamos a ir viendo dentro de lo que es la programación, que también es posible mediante eso. Bueno, además de bibliotecas BIM, bibliotecas de materiales, elementos que se pueden reutilizar en otros proyectos, ya sea como texturas, tipos de línea, filtros, etcétera. Entonces, todo eso también se genera como punto principal para empezar a trabajar o empezar a automatizar esos procesos. Mm, ya, bueno, aquí me están preguntando sobre Python con BIM. Digamos, cómo facilitaría o cómo se trabajaría Python en BIM. Ok, a ver, vamos a empezar aquí mencionando de que, em, por ejemplo, el tema de Dynamo es un tema de programación visual. Sabe que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Hay una comparación entre una programación escrita y una programación visual. ¿Sí? Digamos que Dynamo nos facilita ese trabajo de la programación porque digamos que una programación escrita es básicamente un nuevo idioma. Entonces, el hecho de trabajar ya con una programación visual hace que nos saltemos ese paso de aprender un nuevo idioma, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es lo que facilita Dynamo a Revit para poder automatizar estos procesos. Pero, por ejemplo, para el uso de Python, nos permite igualmente parte de programación, pero de una manera más estricta que lo que es Dynamo, que es más visual. Python igualmente utiliza un lenguaje más, digamos, sencillo, entre comillas, pero por ejemplo, cuando se quiere empezar a programar, en este caso una programación visual, se empieza con, digamos que con Dynamo, ¿sí? Por mayor facilidad para comenzar con el tema del mundo de la programación. Y una vez que ya más o menos ya se entienda, la parte de la lógica y la parte de la programación, que son los puntos importantes para Dynamo, por ejemplo. Después de que se aprenden esos puntos, ya se puede pasar, por ejemplo, a Python, que se usan ya términos un poco más, o claro, es el lenguaje un poco más complejo a comparación de lo que vendría a ser Dynamo. A ver. Sí, toda esa información se puede igual generar con Dynamo. O sea, hay un proceso de igualmente el hecho o sea, por ejemplo, el de programar necesita colocarse códigos, funciones para comenzar la programación, ¿no? Lo mismo sucede con la programación visual. Igualmente tienes que colocar esos códigos, esas funciones, de una forma diferente, pero igualmente se usan esas funciones, esos nodos, ¿no? Y hay nodos, por ejemplo, específicos. Mejor vamos a ir avanzando la parte como para explicar mejor todas esas cuestiones, porque ya estoy hablando de los nodos y todavía no lo he mencionado aquí, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando un poco hasta llegar a esa parte de programación y vamos tomando más, más a detalle todas esas preguntas, ¿sí? Igual, sigan haciendo tus preguntas y yo, mientras avance, voy a ir contestando todas esas, ¿sí? No hay problema. Ya, entonces aquí les decía, bueno, aquí había terminado en la parte de la utilización de las plantillas y de las bibliotecas, ¿no? Eso como la segunda estrategia clave. Después, si hablamos del desarrollo de strips y rutinas automáticas, esto vamos a ir viendo más adelante que, por ejemplo, el strip es el resultado de un trabajo previo, ¿no? El uso de toda la información, el uso de los nodos, el uso de las funciones, y al final nos va a brindar un strip, el cual nos va a permitir utilizar este strip para poder automatizar otros procesos, generar información en diferentes modelos, generar también geometrías en diferentes modelos, encontrar conflictos, entre otras cosas, ¿no? Que vamos a ir mencionando a lo largo de la sesión. Luego otro punto para automatización BIM es la integración con sistemas de gestión. En este caso, integrar el modelo BIM con sistemas de gestión de proyectos o también entornos comunes de datos para poder automatizar también la coordinación del equipo. Aquí lo que automatizas es la forma de trabajar básicamente, la coordinación del equipo, ¿no? Pero esto es, claro, algo que complementa a lo que viene a ser la metodología BIM, ¿no? Pero también de lo que es automatización directamente con Dynamo.
Y después tenemos la formación y capacitación del personal. Esto es también importante, no solamente para comenzar a implementar BIM, claramente igual es importante, tanto a tu personal como si contrataras a una empresa tercerizada, por ejemplo. Igualmente esta empresa debería también conocer sobre BIM o tener una capacitación. Y no solamente sobre BIM en este caso, ¿no? Sino también sobre la parte de las herramientas y procesos también de automatización. Todo lo mencionado anteriormente, si se puede, también la capacitación en base a Dynamo, por ejemplo, o Dynamo o Python si se quiere también, ¿no? Esto para que se pueda, digamos, asegurar el que cada uno de ellos estén familiarizados con las herramientas y que no sea, digamos, un problema el hecho de que estés implementando herramientas nuevas. Digamos, uno de esos problemas o barreras que impiden a las empresas comenzar a implementar otras herramientas es el hecho de que puede ser tardado el hecho de capacitar. Puede ser el hecho de que también sea costoso, también tardado, puede demorar, y también el mismo proceso de comenzar a implementar la metodología y comenzar también a implementar estos procesos de automatización. Pueden haber fallas por el hecho de que no tienen mucha experiencia utilizando estos programas, entonces puede que se pierda un poco de tiempo. Por eso es importante todo este tema de capacitación previa. Aprender toda esta parte de metodología BIM y toda la parte de automatización también, que es importante para evitar esos retrabajos, avanzar más rápido y todo ello. Y después la parte de la evaluación y mejora continua. Por ejemplo, para el tema de programación visual o cualquier tipo de programación en realidad, es importante el hecho de seguir aprendiendo. Siempre va a haber información que no se sepa. Por ejemplo, hay una infinidad de nodos que se pueden utilizar para la parte de programación visual, que en realidad no vas a terminar de conocer todos los nodos que existen, por ejemplo. Para conocer más información sobre nodos que te puedan servir para generar algunas columnas, cambiar de nivel, mover un conjunto de elementos, llenar información en una tabla de planificación. Todos esos nodos se pueden encontrar ya sean en la web o se puede generar también uno mismo. Entonces, existe una infinidad de nodos que se pueden utilizar. Entonces, es necesario siempre una mejora continua y actualización, no solamente en BIM, sino también en la parte de automatización. Mm, A ver, me estaban preguntando, a ver, así que no, empieza Python, información, sistemas. Es que, o sea, hasta cierto punto Dynamo en un inicio lo sustituye, más que nada por el hecho de utilizar un programa más visual, ¿no? Más fácil de entender, básicamente. Como les mencionaba, el hecho de comenzar a entrar al mundo de la programación, y más para profesionales dentro de la construcción, que no necesariamente en la universidad les enseñan a temas de programación. No sé si en realidad hay una carrera en específica dentro de ingeniería civil o arquitectura les enseñan parte de programación, pero, por ejemplo, ese es un mundo grande también y nuevo. Entonces, como para poder adentrarnos a ese mundo de programación, toma un tiempo largo, ¿sí? Como les digo, puede ser similar a aprender un nuevo idioma en ese sentido. Hay cosas de que se necesitan colocar tal cual como son para que se entiendan en el programa, en el Dynamo o en el tema de programación, y recién ahí nos dan el valor que necesitamos o lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, para empezar, podríamos utilizar, sí, Dynamo, y después, que es el tema de programación más estricta, sería Python, ¿no? Que el enfoque un poco es diferente, pero igualmente podemos ver de que en Dynamo, según lo que estoy mencionando ahora, podemos o nos brinda mucha información o respuestas, por ejemplo, a problemas geométricos, problemas de información, problemas numéricos. Igual todo eso lo vamos a ir viendo ahorita. Creo que ya pasé. Ya. Ya bueno, entonces entre los beneficios que podemos ver dentro de la automatización, que básicamente ya he ido mencionando, he ido soltando esos datos, que es por ejemplo el de reducir los tiempos de trabajo. Por ejemplo, si consideramos un proyecto grande, un hospital, donde ese modelo BIM está separado en varios sectores por el tamaño, por la magnitud del edificio, por ende también se necesitan
varios modeladores, ¿no? Varios coordinadores. Entonces, para poder, digamos, manejar esos modelos con la misma información o que todos tengan la misma información, se tienen que estandarizar procesos, flujos de trabajo y todo ello. Se puede empezar generando plantillas, bibliotecas de materiales y que todos los miembros del equipo pues tengan esa misma información. Pero después, cuando tenemos que llenar datos en el modelo, aunque todos tengamos esos mismos datos para que lo podamos pasar en el modelo, igualmente toma su tiempo. Igual demoraría llenar los datos, por ejemplo, los códigos, las marcas, idas, descripciones, etcétera, etcétera, de cada uno de los elementos. Entonces, eso tomaría su tiempo. Entonces, para eso también podemos utilizar la programación, en este caso visual, para poder, digamos, generar un strip y esa información se puede llenar en todos estos modelos del hospital que está sectorizado, por ejemplo. También minimiza esas fallas y retrabajos, también como lo hemos mencionado, mejora también la calidad de la información, facilita también colaboración entre los diferentes equipos de diseño, pues básicamente por lo que acabo de mencionar hace un momento, que se puede trabajar entonces con, digamos, strip y plantillas que se pueden repartir entre los miembros del equipo para facilitar esta parte del trabajo. Entonces, esta parte de la automatización y, digamos, los beneficios, las estrategias claves, todo eso es un preámbulo para entrar ya a la parte de la programación, que es Dynamo. Dynamo en sí es, como les digo, un punto importante de la programación, pero programación visual. Entonces aquí vamos a empezar con temas muy generales para ir entrando entonces a esta parte, a esta comparación, ¿sí? Entonces, como les iba diciendo hace un momento, para el tema de la programación escrita, es como, como aprender, como les decía, un nuevo idioma, un nuevo mundo, nuevos términos. Si, por ejemplo, no utilizas una coma, un paréntesis, no te sirve, no te va a brindar el programa bueno, el resultado. Entonces, necesitamos aprender ciertos códigos como para poder, entonces, manejar esa parte de la programación escrita. Entonces, si lo comparamos con una programación visual, digamos que lo que facilita, en este caso, la programación visual, es que nos saltamos ese paso de aprender ese idioma, ¿no? Esa sintaxis. Nos evitamos de esa parte y nos vamos directamente ya a la parte de la programación, como les digo, ya con un cuadro que te simplifica lo que viene a ser un nodo que está dentro de una programación estricta. Ahorita lo vamos a ir viendo acá. Entonces, por ejemplo, para, digamos, mejorar la eficiencia, el trabajo, la calidad y todo ello, por ejemplo, un computador puede trabajar de una manera más eficaz, lo mismo que nosotros estamos haciendo en cuanto al manejo de la información. Entonces, el computador nos lee la información que nosotros le demos, pero lo que ellos lee básicamente, o el computador lo que lee, es un sistema binario, un 0 y el 1, básicamente, es lo que lee el computador. Entonces, nosotros utilizamos un sistema de programación, el cual va a convertir toda esta información que le damos en ese código binario para que lo lea el computador. Entonces, en este caso, el tema de programación estricta, como puede ser un JavaScript o como puede ser Python, utiliza entonces, o mejor dicho, transforma lo que nosotros le digamos en ese código binario para que el computador lo entienda y nos pueda dar entonces un resultado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este tema de programación estricta, donde aquí nos está dando una palabra que viene a ser la función que le quisiéramos dar, entonces, bueno, al strip, por así decirlo, ¿no? A la programación, al código. Entonces, en este caso, este ejemplo no es algo que se haría normalmente, ¿sí? Es un ejemplo sencillo para que se pueda entender la diferencia. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo es básicamente una suma en tema de programación. Entonces, en este caso, se le está dando una función, el hecho que va a ser básicamente el de sumar, y después ya nos va a dar entonces un resultado, ¿no? Este return significa lo que nos va a devolver el computador.
y aquí nos va a dar el resultado. Eso es, digamos, tema de programación ya dentro, por ejemplo, en un lenguaje de JavaScript específicamente, ¿no? Hay varios términos y parte de esa sintaxis que comparte entre diferentes lenguajes, entre diferentes programas también. Por ejemplo, lo que comparte Python con Java es muy parecido. Entonces, usualmente suelen ser muy parecidos entre estos programas, ¿no? Es el lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el lenguaje para que nos brinde un resultado sencillo de una suma, ¿no? Debemos colocar estos valores para que al final nos dé la suma total. Entonces, aquí comenzamos a ver que para algo tan sencillo, ¿no? Como sería una suma, tenemos que saber, por ejemplo, uno, 2, 3, 4 códigos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí, claro, después que coloquemos X, Y, las variables y todo ello, al final viene a ser, digamos, más sencillo, pero igual teniendo cuidado de que se utilice así este paréntesis, esa coma y todo ello, para que al final nos dé el resultado. Entonces, si lo comenzamos a comparar esta parte ya con una programación visual, que es justamente lo que está aquí debajo, que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que estamos viendo en la parte superior como programación estricta, solamente de que lo estamos viendo ya en un solo cuadrado que viene a ser la función o el nodo. Esto viene a ser el nodo. Este cuadrado que alberga la función viene a ser el nodo. ¿Ok? Entonces, en este caso igualmente nos está dando las dos variables, los dos números, y al costado nos está dando ese resultado. Entonces, esa es la igualdad, ¿no? Esa es la igualdad. En este caso, la función viene a ser este cuadro, función o nodo, y dentro de este nodo está ya esos valores que quisiéramos entonces sumar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si lo comenzamos a comparar con lo que tenemos aquí al costado, a la derecha, que se ha marcado también esas diferencias. Aquí, por ejemplo, estamos colocando el nombre de la función, en este caso el addNumbers, luego estamos colocando los datos de entrada, en este caso las variables, los números que se van a sumar en este tema de la programación. Luego se tiene aquí el número 3, que es el procesamiento ya interno del programa, ¿ya? Básicamente es, le damos la función, le damos las variables, se procesa esa suma, y colocamos el return para que nos dé ese resultado, ¿no? Ese resultado es el número 4. Entonces, si lo comenzamos a comparar con el nodo, con este tema de programación visual, ese cuadrado, estamos viendo igualmente la función, el addNumbers, estamos viendo las variables o los datos de entrada, y estamos viendo también el dato de salida. Y el número 4 es el dato de salida. En este caso, el dato o el punto 3 viene a ser ese procesamiento interno, que en este caso de programación visual ya no es visible. Ya no es visible como en el de la programación estricta. Que en realidad no es necesario que nosotros, que estamos viendo el tema de programación visual, y para poder generar geometrías, mover elementos, generar documentación, no necesitamos saber cómo se procesa dentro de este nodo. Y es por eso que no nos muestra cómo se procesa, ¿no? Tal cual. Lo que sí pasa en la programación estricta. En la visual ya no aparece esa pequeña fórmula, por así decirlo, ¿no? Ese procesamiento interno de la función. Hay unos nodos que sí pueden mostrar tal vez ese procesamiento interno, pero no es algo importante dentro del tema de la programación actualmente. Puedes hacer de que esos elementos más bien estén desfasados también, ¿no? Igualmente puede colocar también ese tema de los ejes también. O sea, puedes primero hacer de que no estén desfasados, que estén alineados, o también colocar igualmente esos ejes, aunque lo estén, ¿no? A ver, ya. Entonces, eso es como les digo, ¿no? La parte de, entrando ya a la comparación de la programación estricta con visual, ¿no? Que ni bien entremos, por ejemplo, a un strip y nos vamos directamente a la parte interna del Dynamo, vamos a ver no solamente un nodo, vamos a ver varios nodos, porque al final
Este resultado se va a conectar con otro valor y vamos a seguir, digamos, avanzando con otros nodos con valores específicos, que ahorita vamos a ver más ejemplos. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos ya esa parte o esa conexión o ese flujo. Ese flujo que se puede ver primero en una programación estricta, que igualmente es un flujo, lo que estamos viendo a la izquierda. Tenemos primero la función de la suma, ¿no? Tal cual como lo vimos en el ejemplo anterior. Y después, con ese mismo resultado, vamos a hacer una multiplicación y luego se nos da el resultado y todo ello. Entonces, eso es una secuencia y un flujo, pero se especifica básicamente de una manera estricta, ¿no? Que, claro, o sea, en realidad, alguien que no ha visto nunca parte de programación y lo ve, al principio se puede tal vez confundir, después comienza a entender los valores, pero más que nada por lógica, ¿no? El hecho de entender esta parte. Más que nada por lógica y además porque son temas de multiplicación, temas de sumas más sencillos de reconocer, ¿no? Pero si lo comenzamos a comparar con el tema de la programación visual, lo entendemos de una manera más sencilla, ¿no? Lo podemos ver ya directamente como dos números que enderezan entonces a un nodo, a una función, donde se van a multiplicar y ese resultado se va a sumar con otro número más, ¿no? Y al final nos da ese mismo resultado de 22, ¿no? Entonces, en este caso, entran los dos números al tema del nodo. Este nodo, o esta función, es de multiplicar números. Esa es su función. Este es el dato de salida, el número, y ese dato de salida va a conectarse a otro nodo que tiene otra función. Este nodo ya tiene la función de la suma, básicamente. Se le va a sumar otro número y listo, nos va a dar entonces el resultado, ¿no? Viene a ser el mismo procedimiento que han visto aquí a la izquierda como programación estricta, pero ya tema de programación visual, ¿no? Algo más fácil de entender, básicamente. Entonces yo les decía de que dentro de la programación visual nos saltamos y la parte de aprender entonces un nuevo idioma, entre comillas, ¿no? Pero aquí hay que tener en claro de que, por ejemplo, para poder, o mejor dicho, si aprendemos ese nuevo idioma, ese idioma de la programación, si aprendemos esa sintaxis, por ejemplo, no quiere decir de que ya estemos o ya sepamos programar, ¿no? O sea, igualmente a eso, al hecho de aprender esa sintaxis, también necesitamos tener una lógica para programar. Entonces, por ejemplo, aquí en la programación visual nos saltamos esa sintaxis, sí, pero igual debemos aplicar la lógica para implementar o para comenzar a programar o para comenzar a utilizar esos datos. Encontrar entonces el problema y encontrar la solución también a eso mediante la programación. Entonces, igualmente ese tipo de conceptos lo vamos a ir viendo ahorita mismo en esta sesión. Pero entonces, este lenguaje difícil de aprender, esta sintaxis, ya dentro de la programación visual, ya no es necesario aprender, y aunque no sepas ese sintaxis, igualmente te vuelve un programador, sigue siendo un programador por el manejo del programa, por igualmente aplicar la lógica, igualmente estás programando de otra manera de programar, a una escrita, ahora una visual, igualmente estás programando. Entonces, dentro de Dynamo, lo importante es tener, digamos, una lógica y saber qué nodos hacen también qué funciones y cómo se conectan entre ellos. Por ejemplo, aquí existe un nodo de multiplicación, aquí un nodo de suma, pero así hay muchísimos nodos que para eso debemos aprender, buscar qué nodos existen, qué funciones le podemos dar, y además también podemos generar nuestros propios nodos, ¿no? Entonces podemos buscar nodos en internet, podemos generar nosotros mismos esos nodos, y entonces, con tal de que podamos saber cómo conectar esos nodos, cómo aplicar la lógica para eso, ya entonces estaríamos aprendiendo a programar. Un punto, por ejemplo, importante para digamos, para este curso que va a empezar ya la próxima semana, es de que, por ejemplo, no es que vayamos a simplemente conectar nodos y ya, sino que vamos a entender por qué conectamos un nodo con otro, ¿no? Por qué los estamos conectando y por qué desarrollamos mediante esa unión
una automatización. Lo importante es primero entender toda esa lógica. Y después, entendiendo esa parte de la lógica, ya vamos a poder ser capaces, digamos, de unir esos nodos, cada uno eh, entre sí, básicamente. ¿Sí, ingeniero? Arquitecto Sergio, disculpe Sí, la interrupción. Ahí, disculpe, había unas consultas, no sé si puede responder brevemente a sí, algunos compañeros. sí, 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 Nos claro. consulta Aldo Jara, eh, ¿en qué medida se utiliza la programación Python con Beam y cómo se utiliza la programación Python en Beam y qué nos facilitaría? Sí, creo que eso ya lo contesté hace un momento, pero normal lo vuelvo a explicar. ¿Cuál era? La primera consulta creo que es, ¿no? Sí, la primera consulta. Ya, Sí, sí, profe, ya justamente lo contestó, muchas gracias. Mi última pregunta es, ¿cómo? Aldo, Sí, ¿verdad? tiene una última pregunta. ¿El lenguaje de programación que correcto. trabaje Sí, vaya a se disculpar, puede llevar disculpe. librerías? Sí, Escribí la adelante, última adelante, pregunta. Aldo. Adelante, Aldo. Sí, adelante, Aldo. Ya, mire, muchas gracias por la palabra, va a disculpar la interrupción. Yo trabajé en algunos lenguajes de programación, yo soy programador y también estudiante de ingeniería civil. Algunos, básicamente, traje librerías, ¿no? Que son fragmentos serios ya hechos, ¿no? O sea, fragmentos que ya se utilizaron. ¿Qué se puede hacer básicamente lo mismo con los nodos o se tiene que utilizar netamente Python para eso, ¿no? ¿Y qué tan exacto es parametrar, ¿no? O sea, en lo que es netamente es más fácil con los nodos, con la programación. Eso sería, y si hay alguna limitante en los nodos que no pueda hacer con los nodos que tengan que utilizar netamente lo que es programación, ¿no? Eso sería muchísimas gracias, la verdad. Ok, gracias, Aldo. Sí, a ver, el tema de las librerías también es aplicable en Dynamo. O sea, hay un tipo de dato, básicamente, que nos permite entonces generar esas librerías que puedes combinar, ya sea, por ejemplo, data o data numérica, data de texto, etcétera, o números específicos, números decimales, varios valores los puede agrupar en una librería, básicamente, o una lista también, ¿no? Entonces, todo ese conjunto, digamos, de códigos, funciones, nodos, se pueden agrupar y se pueden utilizar también dentro de la programación, dentro de un script, y también utilizarla en otros scripts, ¿no? Toda esa parte de la librería. También, por ejemplo, existen bueno, las bibliotecas, ¿no? Como se llama aquí en Dynamo, la parte de las bibliotecas que también nos brinda ese conjunto de listas, ¿no? De elementos o de nodos que, digamos, también nos puede ayudar también para poder automatizar un proceso y otro. O sea, lo puedes compartir con otros scripts, con otros programas de automatización. Mejor dicho, con otros scripts, ¿no? Diferentes. Entonces, si comenzamos a ver, digamos, o comenzamos a buscarle tal vez algún punto negativo en cuanto a los nodos, en realidad tiene mucha flexibilidad, mucha adaptabilidad, porque podemos trabajar esos nodos con la información, o sea, mejor dicho, podemos buscar primero nodos que, digamos, nos sirvan para lo que estemos haciendo, y también podemos generar nosotros mismos esos nodos, ¿no? Con una nueva programación visual que vamos a ir aprendiendo a hacer en el curso específicamente, cómo generar nosotros esos nodos específicamente. Si, por ejemplo, hay un nodo que se llama multiplicar números, puede haber un nodo que se llame colocar parámetros en Revit, ¿no? Esto es un nombre que yo le estoy colocando a ese nodo porque lo estoy generando yo, ¿no? Este es un nuevo nodo, entonces nos genera esa facilidad, esa flexibilidad de poder generar nuevos nodos, nuevas informaciones, ¿no? Entonces, tema después de limitantes, por ejemplo, que podría existir, es de que, por ejemplo, cuando se trabaja en diferentes también versiones entre temas de Dynamo y en Revit, que usualmente cuando se trabaja de manera colaborativa en un proyecto, se trabaja con la misma versión y todo ello, pero cuando varían las versiones ahí se puede haber algún tipo de problema porque el tema de Dynamo siempre se está actualizando y también se actualizan, digamos, los nombres, las funciones, los nodos. Entonces ahí puede haber, digamos, un tipo de problema, pero hasta ahora, según lo que hemos estado mencionando,
no te genera limitantes en ese sentido el hecho de poder generar esos nodos. Hay cosas, por ejemplo, de programación que son más fáciles aplicándolas con otros programas que existen, digamos, en el mundo de la construcción, del mundo BIM, que no es necesario, digamos, llegar a la parte de programación para poder elaborar esas cosas, ¿no? Como lo mencionaba, si queremos ver digamos, las interferencias, los conflictos entre especialidades dentro de un proyecto, no es necesario, completamente necesario, entrar a esta parte de programación visual, porque con otros programas, digamos, lo podemos hacer un poco más sencillo, ¿no? Digamos que no todo en el tema de la construcción lo tenemos que relacionar directamente a la programación visual en este caso, sino que hay cosas que igualmente son más sencillas de hacer que con el uso de los nodos. Digamos que esa sería su limitante en primer lugar. ¿Quién me preguntó? Aldo. ¿Sí está bien o te quedó alguna consulta más, Aldo, tal vez? Ah, ya, genial, genial, Aldo. Bacán. Ya, entonces, como les estaba diciendo, es importante aplicar una lógica. A ver, voy a chequear si es que me faltó contestarle a alguien. Los ejes ya están. Si no es con daño también. Sí, creo que ya está. Ya igual, si tienen alguna otra consulta, me van diciendo y les voy contestando. Entonces, aquí, como les decía, ¿no? Es importante el hecho de comparar el tema de la programación escrita a la visual, ¿no? Si queremos comenzar ya a trabajar con el tema de la programación, sería bueno comenzar con esta parte visual, ¿no? Que ya una vez que entendamos o sepamos la lógica, o sea, sepamos cómo funcionan estos nodos, estas funciones, ya podemos entrar un poco más para la parte de programación ya con otros programas, una programación más estricta. A ver. Entonces, por ejemplo, aquí hace un momento estaba mencionando algo sobre los tipos de datos básicos en el tema de programación. Son tipos de datos generales, genéricos, que aparecen en ya sea programación escrita como programación visual, ¿no? Son los tipos de datos, ¿ok? Tipos de datos, por ejemplo, datos de string, que como les digo es general, genérico, que aquí básicamente hace alusión a los textos, a información de textos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que hace alusión al nivel de base, altura, volumen de concreto, toda esa información que podemos sacar de un modelo. Si estamos hablando de los parámetros que tiene Revit, que justamente estos que estamos viendo acá son los parámetros que están dentro del programa, podemos utilizar este tipo de dato, este tipo de nodo llamado string, que significa básicamente la información de textos o conjunto de textos que podemos extraer del modelo o del contenedor de información, ¿no? Toda esta parte de textos, ¿ya? Eso como les digo, un tipo de dato principal, general, que está dentro de ya sea programación escrita o visual, ¿no? Igualmente utilizamos esta función de string. Luego tenemos un segundo genérico que es bool o boolean, que aquí estamos hablando básicamente representa un estado binario, ¿no? Nos puede brindar un tema de condicionante, ¿no? De sí y no o no. Un tema de condicionante de verdadero o falso, uno cero, prendido o apagado. Es básicamente tema de condicionantes, ¿no? Así como funcionaría una función, una función de if en Excel, por ejemplo, ¿no? También existe una función de if, por ejemplo, para generar familias en Revit, también como fórmulas. Entonces, este vendría a ser el condicionante, como si fuera un if, ¿no? En cualquier otro programa como Excel, como les digo, o como para crear una familia en Revit. Esos parámetros que puedes entonces condicionar, en este caso no es if, es bool, ¿no? Que vendría a ser el tipo de dato. Y aquí se puede ver el ejemplo, ¿no? Ya después vamos avanzando a, digamos, tipos de datos numéricos. Integer, que es básicamente un número, ya sea positivo o negativo, pero tiene que ser un número entero. Y después un float o double es un número, ya sea positivo o negativo, pero en este caso un número decimal, ¿no? En este caso son ambos números, ¿no? Como les digo, son temas generales
que se usan en la programación, ¿no? Cualquiera de estos valores o todos estos valores. Y después ya estamos viendo, por ejemplo, en tipo de dato, una lista que viene a ser un conjunto o agrupación de cualquier tipo de dato. Puede ser un conjunto de varios textos, un conjunto de varios números, conjunto de, bueno, no necesariamente de condicionantes, pero un conjunto, ¿no? De estos elementos. Pero que también pueden ser conjunto de textos y números, por ejemplo. Puedes mezclar tipos de datos en estas listas. No usualmente se usa esta combinación, pero también se puede hacer. Pero en este caso, esto se representa, por ejemplo, se puede ver acá a la derecha, entre corchetes, ¿no? Estos conjuntos, estas listas de datos. Que igual, aquí lo estamos viendo aquí a la derecha, la parte de listas. Estas listas de información, por ejemplo, este es un conjunto donde podemos ver la parte de string, de texto, la parte de condicionante y la parte de los números. Estas listas o estos números lo genera automáticamente el mismo programa de Dynamo, C0, 1, 2, 3. Así siempre se va a programar, según coloques la información, ¿no? Entonces, como les digo, sin importar cuál es el entorno de la programación, estas listas, por ejemplo, se componen primero de un índice, que viene a ser sus números, y luego el dato que esté guardado en el índice. Por ejemplo, si tú generas un documento con la información del proyecto, ¿no? Con una codificación, con un índice, cuando tú coloques un número, en este caso coloques un 2, pues va a aparecer el valor que aparece aquí a la izquierda, a la derecha, ¿no? Entonces, en el tema de la programación, si utilizas uno de estos códigos que tú colocas como índice, le das también un valor. Si tú utilizas uno de estos códigos o estos índices, va a aparecer entonces el valor, ¿no? Pero, por ejemplo, ya después, el último tipo genérico que tenemos es el tema del diccionario, ¿ya? Que es, digamos, muy, muy parecido a lo que es la lista. Es igualmente agrupaciones de datos de cualquier tipo también, ¿no? Entonces, la diferencia es cómo se va a organizar esta información, ¿no? A diferencia de las listas y el índice, en este caso se organizan por ya el nombre digamos, de la información, del elemento. En este caso, por material, elemento, volumen. De esta manera, digamos que es más fácil de encontrar esos valores, pero también es más, o sea, fácil cuando ya lo tienes, ¿no? Pero el hecho de armar todo este diccionario, digamos, es más complicado. Igualmente no se suele utilizar esta parte, ¿no? Digamos que ya dentro del curso, si es que necesitamos utilizar un diccionario, lo vamos a hacer, si no, simplemente vamos a utilizar las listas. Ya. Entonces, cualquier cosa básicamente puede ser un tipo de dato, porque aquí estamos viendo tipos de datos, sí, pero son los, como les digo, los genéricos, los generales, los que se pueden encontrar tanto en la escrita como en la visual, ¿no? Genéricos. Entonces, pero si tú quieres generar nuevos datos, nuevos tipos de datos, también los puedes hacer, como menciono. Si quieres mover una columna, ese puede ser un tipo de dato, el hecho de mover esa columna, ¿no? Entonces, cada elemento también dentro del mismo Revit puede ser un tipo de dato en Dynamo. El nivel de elemento puede ser un tipo de dato dentro también de Dynamo, como un nuevo nodo. Entonces, ahí como vamos, digamos que con esta información vamos arrancando lo que sería ya la programación. Vamos entendiendo ya los códigos, un poco cómo funciona o en qué se diferencia la diagramación visual de la escrita. Comenzamos a ver, digamos, esa diferencia y cómo nos beneficia el hecho de estar aprendiendo Dynamo, por ejemplo. Entonces, aquí, como les decía, para poder, digamos, comenzar a programar no es necesario conocer estos códigos, estos conceptos, pero igual vamos a ir viéndolos porque, al menos para que se puedan saber las diferencias entre cada una de las cosas que hemos estado conversando. Para eso hay tres conceptos bases para el tema de la programación, que es pseudocódigo, algoritmo y script. Entonces, estos tres conceptos, mm, digamos que se trabajan de una manera consecutiva, básicamente. El pseudocódigo dentro de la parte de la programación
Es básicamente esa función informal, ese dato informal, primitivo, que nosotros necesitamos para comenzar a programar. Es decir, encontramos, por ejemplo, un problema y tenemos que buscarle la solución a ese problema. Por ejemplo, si queremos mover una columna o mover varias columnas o mover todo un eje, primero debemos saber cómo lo haríamos de manera manual, ese movimiento de los ejes, ese movimiento de las columnas, ese movimiento del nivel. Todo eso deberíamos saber cómo lo haríamos de manera manual. De igual manera, con el tema de las fórmulas, si se quisieran hacer, o del manejo de la información, todo eso deberíamos primero saber cómo se maneja de manera manual, ¿no? Para poder aplicar la lógica que mencionaba hace un momento. Punto importante, como les decía, dentro de la programación, es, bueno, la parte de la sintaxis y la parte de la lógica. Entonces, para poder tener esa lógica, debemos primero saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando un arquitecto diseña, estamos hablando de un diseño arquitectónico, un plano en AutoCAD, un plano en Revit, un modelo de información, pero antes de llegar a todo eso, se hacen esos primeros bosquejos en lápiz, en papel, ¿no? Para saber entonces esas cosas bases, saber cómo funciona esa vivienda, ese proyecto. Entonces, lo mismo pasa acá con esta parte de pseudocódigo, o lo mismo pasa con toda esta parte de la programación. Primero es necesario saber cómo funciona algo para poder ya colocarlo, digamos, el programa, en el Dynamo, por ejemplo, ¿no? Ya después de esta parte del pseudocódigo, estamos hablando ya del algoritmo, que viene a ser ya el conjunto de las operaciones. Digamos, toda esta red de nodos que estuvimos viendo hace un momento, toda esa unión de esos nodos, viene a ser el algoritmo, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? ¿En base a qué? ¿En base a qué nodos? ¿Qué funciones tienen? Esa secuencia al final nos va a dar un resultado, ¿no? O varios resultados, o llenado de información, o alguna generación de alguna geometría, ¿no? Etcétera. Pero eso viene a ser el algoritmo. Pero al final, el strip es el resultado de todo lo anterior, ¿no? De todo ese proceso anterior. Primero se define la función, que en este caso, según el ejemplo de la suma que hemos estado viendo, algo sencillo, según eso, se define una función como, por ejemplo, el de sumar dos números cualquiera, ¿no? Después se define otra función, que hace la de multiplicación, y en base a eso, pues se suman estos valores y se obtiene un resultado, ¿no? Son las funciones que se definieron en el pseudocódigo. Ese procedimiento que lo haríamos manual, o sea, que sabemos cómo funciona, si queremos obtener ese resultado final, debemos saber cómo cómo se hace primero esa multiplicación, esa suma, entre comillas, como lo que estamos viendo en este ejemplo, para poder armar ese tema de la programación, unir esos valores, esos factores, esos nodos, y que al final nos dé ese resultado, ¿no? Eso es la parte de su código. Después ya en el algoritmo ya colocamos esa información en los nodos, comenzamos a armar ese flujo, que al final igualmente nos da el resultado, y al final ese resultado también va a ser el strip, ¿no? Básicamente dentro de este strip vamos a encontrar este algoritmo que vamos a poder pasarlo en un programa, bueno, en Dynamo, pasarlo en Revit y poder colocar o realizar, digamos, darle ya el uso a esa función que hemos visto hace un momento, ¿no? Si hemos colocado un strip para este hecho de las sumas, hemos hecho un strip para colocar información, para mover elementos, etcétera, pues toda esa función se va a ver ya efectuada una vez que se reproduzca ese strip, básicamente. Entonces, este strip se puede pasar, por ejemplo, a todos los miembros del equipo, pasan esta información y automáticamente, si utilizamos un script que esté basada en, por ejemplo, el manejo de textos, de información, de parámetros de Revit, y al final queremos que toda esta información se llene dentro de una tabla de planificación donde tenemos ciertos parámetros. Queremos que todos esos parámetros se llenen en la tabla, entonces pasamos ese script ya elaborado previamente y todos esos valores se van a comenzar a ir llenando, ¿no? Entonces, eso como concepto general.
¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, chicos, me comentan. Hemos ido desde lo más básico en el tema de programación, hemos entrado desde BIM, desde automatización, beneficios, y para después entrar ya a esta parte de la programación visual y, bueno, como comparativa, ¿no? Porque igual entrar a la parte de programación es un mundo grande, pero prefiero, digamos, empezar toda esta parte de la programación visual, temas generales, beneficios, y todo ello como para poder ya comenzar a entender, ¿no?, qué es lo que necesitamos, al menos para este curso, que es parte de la lógica, como les decía, ¿no? Es lógica que no, digamos, no es la lógica que aplicamos cada día, sino ya es una lógica ya aplicada a la parte de la construcción, a la parte de programación, ¿no? Entonces necesitamos, digamos, ejercitar toda esa parte de la lógica en este punto en específico, la parte de programación. ¿Hay una consulta, chicos, hasta ahora? Ya, creo que no. Ya, a ver. Ya, entonces para ya ir terminando con esto, que en realidad ya nos pasamos la hora, aquí nada más vamos a mencionar qué es lo que veríamos dentro del curso, ya adentrándonos mucho más a la parte de la programación, justamente dentro del módulo. Hemos visto, bueno, el módulo uno hemos visto parte de lo que se vería ya en esa primera clase, mucho más extensa, claro, porque solamente tenemos aquí una hora en esta masterclass, pero igualmente aquí vamos a poder explayarnos muchísimo más en esa parte de la programación, cómo entrar a ese mundo. Y después vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo comenzamos ya a aplicar esta parte de una manera más tangible, ¿no? Cómo podemos, en este caso, como se menciona aquí en el estatus de estructura metálica, cómo podemos extraer propiedades de los elementos, cómo podemos exportar información de Excel, cómo podemos importar también la información del mismo Excel en base al temas de la estructura metálica, actualizar propiedades también de los elementos del modelo de una manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, toda esta parte del módulo 2 ya es el manejo de toda esa información ya conectada a la automatización, ¿no? Cómo podemos utilizar o cómo podemos manejar toda la información del mismo programa de Revit o de Excel que tengamos aparte, ¿no? O sea, cuando menciono dato sobre una columna, en realidad ese dato, entre comillas, ¿no? Como dato, puede ser entonces la forma de la columna, por ejemplo, la posición de la columna, el eje de la columna, esa información sobre la columna, ¿no? O por ejemplo, también interferencia de la columna con otro elemento, la colocación del elemento en el espacio. Solo bien, para usar BIM en general, BIM estamos hablando de un conjunto de varias cosas, ¿no? Pero si hablamos de, por ejemplo, Revit, Navisworks, entorno común de datos y todo ello que comenzamos a, digamos, a trabajar, necesitamos igualmente un buen internet, que sería, digamos, para la parte colaborativa de un trabajo. Un entorno colaborativo sería un buen internet. Y luego sería también el espacio del disco C, una buena memoria, un buen disco RAM. Todo esto, digamos, lo mejor que se pueda para poder trabajar sin ningún tipo de complicación, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un uso de varias herramientas dentro de BIM. Primero, como les menciono, una buena conexión a internet y después la parte de las memorias. A ver. Ya, también vamos a ver dentro de la parte de automatización, dentro de la parte de programación visual, el tema del modelado de acabados de piso, por ejemplo, cómo registramos toda esta información de los acabados. También vamos a ver un trabajo básico de la geometría, como contorno de habitaciones, modelado también automatizado de pisos, de espaces de pisos,
a elección de usuario, también podemos colocar. Esto se puede, digamos, estandarizar dentro del Revit, pero mediante ya aplicado con Dynamo, esto nos facilita más dentro de otros, digamos, de otros modelos también. Preparación y uso también del Dynamo Player o reproductor. Tenemos también la numeración secuencial de elementos ya dentro del módulo 4, como la integración de líneas de modelo, detección de interferencia entre líneas también y otras geometrías. También filtros de lista para limpiar informaciones de una manera más sencilla dentro del mismo modelo, una vez que, por ejemplo, se trabaja el modelo de una manera digamos, desordenada, ¿no? Todavía quedan algunos elementos que para antes de poder entrar este modelo a una etapa ya de publicación, una etapa más formal, debe haber siempre una limpieza, entonces esa parte de estandarización de esa limpieza de modelos también está dentro de esta parte del módulo. Generación de nuevas geometrías, actualización de parámetros, también contextos dinámicos, todo mediante la programación. Y bueno, ya terminando por temas de tiempo, tenemos también en módulo 5 la colocación de soportes de tuberías, todo esto con trabajo en Dynamo, con modelos ya vinculados, proyección de puntos en geometrías, posicionamiento e interferencias en puntos, bueno, con puntos base, y agrupación de puntos, cálculo de distancias, entre otros puntos ya dentro de esa parte. Y luego, digamos que completaríamos toda esa información vistas en cuanto a geometrías, automatización de información y todo ello, lleva una gestión de información ya en planos. Entonces, ya, eso, como les digo, lo he mencionado más rápido porque ya por temas de tiempo no me dio para poder explicar cada uno de estos puntos, pero eso sería básicamente. Así que si hay alguna consulta, me la hacen saber, si no, ya culminaría con la sesión. ¿Sí? No está dentro Python del temario del curso, ¿sí? A lo mucho veríamos como, por ejemplo, una plantilla, a lo mucho, pero nada como enseñar a utilizar Python, porque en realidad sería como, digamos, un mundo o un curso aparte de eso, ¿no? Un curso más completo sobre eso. Entonces, no veríamos tema de Python, como les digo, más que nada como una plantilla tal vez, pero no aprender a cómo utilizar el Python, ¿no? Como les digo, ya es un tema más de programación estricta. Disculpe, si puedo hacer mi consulta por este medio. Sí, claro. Una consulta. BIM básicamente viene a ser un instrumento para la gestión de planos, netamente, o sea, durante los procesos de construcción de los distintos profesionales como sanitarios, eléctrico, para, digamos, evitar interferencias, o más que todo sirve para un instrumento como metrado, porque más o menos escuchó que también se puede metrar con esas herramientas. Más que todo, la utilización de esa herramienta sería para metrar o más que todo netamente modelar la estructura, edificación. No, o sea, por ejemplo, Dynamo te sirve para, como les mencionaba, parte de la automatización, ¿sí? Como primer punto, pero también nos ayuda a generar geometrías, ¿no? Y otras funciones en general. También para la parte de interferencias, o sea, también nos ayuda. Pero como te mencionaba, como les mencionaba, para la parte de, o en general, si hablamos, por ejemplo, de esos procesos más sencillos de poder elaborar con otros tipos de procedimientos. Por ejemplo, para poder ver interferencias podemos utilizar PCF, digamos, software también de tipo programación, para poder de una manera más sencilla encontrar a esas interferencias, ¿sí? Que, como te menciono, sí se puede hacer también con Dynamo, se puede elaborar, se pueden visualizar esas interferencias en el mismo Revit, por ejemplo, pero es un proceso que demora un poco más, ¿no? Digamos que hay otras alternativas para ciertas funciones. A lo que voy es de que el hecho de entrar a la programación para elaborar cualquier tipo de elemento, o digamos que facilita cualquier tipo de función, que tal vez lo podríamos hacer
hasta manualmente más sencillo o con ayuda de otros programas de una manera más sencilla, se podrían hacer. Pero Dynamo también te puede ayudar para eso, para ese tema de la programación para ese tema de las interferencias entre especialidades. Aparte, claro, como tú mencionabas, la parte de los metrados, de presupuestos, de información del modelo, marcas, códigos, ubicación de los elementos, modificación, crear geometrías complejas, entre otras cosas, ¿no? Como las que he mencionado. Entonces, no sé si contesté tu consulta, Aldo, creo que fue. Disculpe, toda esa información está en Dynamo, o sea, acumulada en base de datos. Está acumulada en Dynamo y todos acceden mediante la red, supongo, ¿no? De O sea, en realidad, computadoras a internet. sí, o sea, en realidad toda esa información proviene del, bueno, dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, toda esa información puede proceder de un modelo aparte, de un formato de texto, de un formato de Excel aparte que podemos introducir o importar al mismo Dynamo. O también puede ser información que proviene del mismo contenedor de información que viene a ser Revit, ¿no? Entonces, toda esa información la podemos sacar del mismo Revit o de formatos externos, ¿no? ¿Se entendió esa parte, Aldo? Ok, sí, muchas gracias. En sí, Ya. Dynamo es de Revit, ¿no? Es como un tipo esto, ¿no? Sí, ok. Gracias, gracias. Sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta, chicos? Ya, creo que no. Ya. Ah, sí, Daniel, dime. ¿Cómo está? Buenas noches, arquitecto. ¿Usted podría mostrarnos unos ejemplos de lo que o sea, ejemplos nada más de cómo podríamos nosotros llegar con el Dynamo en ese curso? Ah, ¿de a qué nivel, digamos, podríamos llegar? ¿Te mencionas, Daniel? Sí, ¿podría mostrarnos unos Eh, ejemplos sí, utilizando pero el Dynamo? tendría que ir abriendo ahorita eso, ya. No sé si nos alcanza el tiempo, porque puedo ir abriendo ahorita, pero como ya estamos ya con la hora. Si no, igualmente esos ejemplos en cuestión de imágenes y todo ello, se los puedo pasar igualmente a la coordinación para que se los haga llegar, básicamente. ¿Sí? Porque me demoraré un poco ahorita abriendo esos Sí, archivos. correcto, ¿Sí? perfecto. Está bien. Eh, Ya, ok. Mientras ahí vamos comentando ahí adelante, Dafne, mientras el arquitecto va revisando ello. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, Sí, sí. Sí, sí. correcto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, 26 de febrero estamos iniciando con la diploma de alta especialización de automatización BIM con Dynamo y Revit con el arquitecto Sergio Moroz, el ponente encargado de la noche de hoy. Comentarles que tenemos doble certificación en este curso, validado por Autodex Internacional y por Certificate Project Control. Los beneficios de este diplomado van a ser que las clases son 100% en vivo virtual y tendrán, como ya les mencioné, los dos certificados, acceso a las clases grabadas por un año, certificados validados por 120 horas, acceso exclusivo a la comunidad de gestión BIM Autodex. Si no se han unido, ya les dejé el enlace de invitación en los comentarios o en el chat de el Zoom para que se puedan unir y tener alto valor de contenido. Y tendremos certificados que cuentan con validación QR. Bueno, aquí tenemos ejemplos de los certificados tanto por Autodex y por nosotros. Saldrán con sus nombres completos y el nombre de la especialización, que es automatización BIM con Dynamo y Revit. El temario, bueno, ya nos detalló el ponente Sergio Moroz. Y nuestra promesa al concluir el curso es que la capacitación podrás implementar de forma exitosa la automatización de tus procesos BIM con Dynamo y Revit, aun si no tienes conocimientos previos, ya que vamos a empezar desde lo más básico hasta avanzado para que puedas lograr todo ello que te estamos comentando con el temario. Y ahora comentarles la oferta.
que solamente es válida hasta este jueves 22 de febrero, 9 de la noche, mediante el número también que ya dejé en el chat, donde se van a poder comunicar. Les voy a estar respondiendo todas sus dudas, consultas y ayudándoles a su inscripción. Comentarles que bueno, el precio regular es de 3.000 soles, pero la oferta especial es de hoy día hasta el 22 de febrero, es de 599 soles. Adicional a esto, vamos a obtener 5 cursos asincrónicos de regalo, que es modelador BIM, Revit y Power BI, Autodesk Navisworks, coordinador BIM, modelador BIM, Revit, MEP, Autodesk Civil 3D. Todos estos cursos van a ser totalmente gratuitos con su inscripción al curso en vivo y tendrán también certificación validada por Certificate y Autodesk totalmente gratis. Pero eso no es todo. Tenemos un cupón de descuento adicional de 100 soles. Entonces, si tú aplicas ahorita este cupón, vas a tener un descuento adicional y el curso solo sería 499 soles, incluyendo los cursos asincrónicos de regalo ya mencionados. Y tendremos las facilidades de pago, que podrías pagar el día de hoy 249 soles y la otra mitad en un mes. Si estamos iniciando el día de hoy con tu inscripción 19 de febrero, el 19 de marzo estaríamos terminando con tu última cuota sin cobro adicional. Tenemos varios medios de pago como EasyPay, Mercado Pago, PayPal, Yape, Plin y transferencias tanto en BCP, BVA, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación, todos a nombre de Certificate Project Control y tendrás una garantía de 7 días sin restricciones. Pero eso no es todo, ahora tenemos un bono de acción rápida válida solamente por 24 horas. El día de mañana a las 9 de la noche estamos cerrando con esta oferta, donde te daremos de regalo 60 capacitaciones de alta especialización con más de 1.000 horas de capacitación con certificados internacional Autodesk totalmente gratuitos. Eso sería todo por la noche. Entonces, les voy a dejar el link de la comunidad para que se puedan unir y ver todos los contenidos de valor. Igualmente voy a volver a mandar el link para que nos puedan contactar y podemos iniciar con su inscripción. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Igualmente, si hay algunas consultas adicionales, lo envían ahí a los administradores para poder hacer las consultas también al arquitecto Moros. Igualmente, las capturas sobre los ejemplos de automatización que se van a realizar, lo va a pasar el arquitecto Boros y lo vamos a pasar por la comunidad de automatización BIM Revit, en la cual estamos todos en conjunto. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Esperamos que puedan acompañarnos en la capacitación integral y sobre todo acceder a este bono de acción rápida, que son 60 capacitaciones en gestión de proyectos y en gestión BIM con certificación internacional Autodesk, y esta oferta es válida hasta el día de mañana, 9 de la noche. Listo, es todo con nosotros. Muchas gracias de parte del equipo Certifícate y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos por su gentil atención.